Venezuela se abre al futuro y en esta nueva Venezuela nos encontramos a empresarios visionarios en tecnología, aquellos que nos acercan el futuro. Y hoy nos va a estar acompañando Leomar Solórzano, presidente de la corporación Benpax. Bienvenido, Bienvenido, Leomar. Carlos. Muchas gracias. Leomar, vamos a iniciar esta entrevista tomando en cuenta nuestra tradición como país rentista, petrolero, donde la mayoría de las oportunidades surgen de este sector. ¿Cómo se te ocurrió incursionar con una empresa de servicios tecnológicos? Bueno, es un proceso de evolución complejo y que la misma dinámica de la sociedad y del país nos ha llevado a transformarnos y a evolucionar. Yo quiero citar aquí una frase. Hay un economista alemán que luego se mudó a Estados Unidos y fue profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Se llama Theodoro Lugwitz. Theodoro Lugwitz desarrolló una teoría sobre la miopía del mercado y que decía básicamente que tú no puedes, como dicen los economistas, ceteris paribus, observar las realidades de una sola variable. Y Venezuela, como consecuencia de esa bendición que hemos tenido de 135 años de producción de energía, de petróleo, gas, recursos auríferos, etcétera, o minerales, pues la economía fue montada o se desarrolló sobre ese elemento monoproductor. Pero como consecuencia del tema de las medidas coercitivas unilaterales que sobre el país y sobre la sociedad han versado, nos llevó a los empresarios nacionales a repensar nuestras formas de hacer negocio. Y se abrió una oportunidad de oro para no ser miope en el tema de las oportunidades de negocios y de las oportunidades de desarrollo de la sociedad y de las empresas, que es el sector no petrolero. Como sobre la base de lo que sigue siendo un país productor de petróleo, tú revisas las cifras de la OPEC o las cifras de la Organización Mundial de Exportadores de Gas, establece que todavía para el 2050, donde vamos a estar en mayor pico de necesidad de consumo de recursos fósiles o de energías fósiles o no renovables, pero eso a su vez viene pasando un proceso de mutación de esa matriz energética que te lleva a la necesidad de que todas las empresas en el mundo abran procesos de desarrollo tecnológico. Entonces, digamos que en Venezuela un poco el tema es cómo involucrar en esa visión de futuro, sin ser miopes del mercado, cómo transformarnos y generar otros sectores económicos, que es la llamada economía de servicio. Y desde esa perspectiva nosotros empezamos a identificar oportunidades. ¿Y cómo? La realidad. Utilizando la observación como un proceso ¿No? que te permite incluso descubrir oportunidades donde otros no lo ven, ¿no? Exactamente. Y más que observación, es teoría y práctica. Por ejemplo, nosotros somos un holding de empresas que tenemos diversas unidades de negocio en el sector de la economía, desde el sector de la construcción, del sector de soluciones tecnológicas, pasando por el sector turismo, sector de entretenimiento, seguros, reaseguros, o una cantidad de cosas en las que estamos involucrados en el proceso económico del país, pero de hace mucho tiempo. Y hemos ido poco a poco creciendo en esas áreas. Entonces, por ejemplo, desde esta perspectiva, nosotros cuando arrancamos nos contratan una vez para desarrollar, hacer una vía y prestar servicios viales. Y luego en la observación de la práctica fuimos empezando a ver el comportamiento de cómo coayudábamos a las instituciones del Estado y cómo coayudábamos a los usuarios que la transitan, por ejemplo, a avanzar en ese sentido. Desde esa perspectiva, cuando tú ves que la tecnología no es otra cosa que una herramienta que te permite acortar las brechas de comunicación y de acceso a los productos y servicios, dijimos, ahí es la apuesta. Hoy tú revisas el Standard Poor's 500 en los Estados Unidos o en el Dow Jones o en las principales bolsas del mundo, y las principales empresas de mayor valor y de mayor crecimiento son las del sector tecnológico. Entonces, ¿cómo Venezuela se inscribe en ese proceso de desarrollo tecnológico y cómo nosotros empezamos a generar valor agregado con talento humano venezolano que hay del más alto nivel? Hay muchas transnacionales que contratan a programadores, ingenieros en sistemas para producir y desarrollar productos y servicios en China, en Europa, De en eso Estados Unidos. vamos a hablar un poco más adelante porque fuera de la entrevista me comentaba la importancia de desarrollar tecnología con talento 100% venezolano. Correcto. Pero quisiera preguntarte cómo fue la oportunidad de desarrollar tecnología para un sector tan importante como el sector transporte, porque el sector transporte mueve a toda Venezuela, ¿no? En general, la movilidad que es aérea, acuática, terrestre. Nosotros
como te comenté, te hacía referencia, en una de nuestras unidades de negocios está el tema de la obra civil, la construcción, servicios viales. Y por ahí empezamos, tuvimos pues, como muchas empresas del sector de la construcción, fuimos llamados a participar y a concursar para rehabilitación de vías, servicios viales. Y en ese proceso empezamos a identificar cosas, ¿no? Entonces, le generamos otra unidad de negocio que está atendiendo dos sectores claves. El primero es cómo nosotros creamos un proceso de solución tecnológica para los entes del sector público en sus diversos niveles que tienen la responsabilidad de administrar y controlar las unidades recaudadoras de tributos en viabilidad, que es lo que comúnmente se conoce como peaje. Pero agregarle a eso un concepto de desarrollo que era pasar del concepto tradicional de que tú pasabas y pagabas en efectivo sin mayor visibilidad de tecnología, de controles para garantizar transparencia y ayudar a nuestros clientes, en estos casos elementos del sector público que utilizan nuestras pasarelas de pago, nuestro sistema de gestión administrativa y auditoría, garantizar transparencia para que puedan reinvertir los recursos eficientemente en el mantenimiento de sus vías. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a desarrollar el concepto de pasar de las unidades recaudadoras automatizadas, o lo que comúnmente se llama peajes automatizados, a unidades recaudadoras inteligentes o peajes inteligentes, que es un concepto distinto porque nos obligó a nosotros en la corporación. Tenemos una división de investigación y desarrollo que es transversal a todos nuestros procesos de negocios y de generación de productos y servicios. Y ahí con el equipo de primer anillo, de primer nivel, en el campo técnico científico de investigación y desarrollo que tenemos en la división, desarrollamos un software propio con hardware propio. Es decir, con elementos tecnológicos de control propio que permiten, uno, garantizar auditoría en tiempo real sin posibilidades de que haya manipulación o afectación de la mano del aspecto humano que no pueda ser transparente para los clientes sus procesos de recaudación. Eso lo hace mucho Eso más es eficiente, ¿no? y mucho más confiable. Segundo, más veloz en cuanto a los diversos abanicos que le puedes ofrecer al usuario que transita la vía para cómo pagar con las diversas realidades que se puedan tener en los diversos métodos de pago. Pero además hemos agregado dos elementos importantes y esto es una primicia que les damos ahora a ustedes, que es la incorporación de elementos de auditoría a través de equipos infrarrojos desarrollados por nosotros que permiten medir una vez que pasa el vehículo los ejes para confirmar en tiempo real con inteligencia artificial que el vehículo que pasó efectivamente pagó la tarifa que le corresponde y además para verificar que el agente recaudador o la persona que está en la casilla recibiendo el tributo no pueda tener capacidad de manipular el ingreso y que eso sea transparente, ese ingreso para los organismos del cien por Estado. ciento eficiente, ¿no? Total Sobre todo y porque, auditable. sobre todo lo interesante o lo que hay que destacar en este caso es la visión que ha tenido todo tu equipo de trabajo al intentar o efectivamente ejecutar tecnología con talento 100% venezolano, porque todos estos desarrollos de software son creados para Venezuela. Es decir, no dependen de ningún licenciamiento No, internacional ni nada de esto, porque ¿no? eso pasa, más que nuestra visión va un poco casada con el tema del ver al país con un proyecto nacional de desarrollo y que los empresarios empezamos a entender que hay que superar esa miopía a la que te hacía referencia anteriormente, que a su vez referenció Teodoro Lewis. Cuando tú logras quitarte esa miopía, esa ceguera de no depender, es más fácil, hacer un licenciamiento, no desarrolla. Y lo que genera valor agregado es porque, por ejemplo, nosotros gracias a esto ya nos están llamando de otros países para contratar nuestro software y contratar nuestro hardware. Es decir, empezamos a exportar tecnología, a exportar conocimiento. Un elemento que te agrego, analizábamos algo que es primicia. Ahora hemos desarrollado unos equipos que van a empezar a implementar en los próximos meses que son equipos que van a permitir medir el flujo de vehículos con inteligencia artificial para poder prever varios elementos importantes para la planificación de los entes del sector público. Uno, los horarios, los pesos y en qué momento se mueve lo que desgasta la vía, el flujo de vehículos que puede gastar la vía para que los usuarios puedan, en este caso los clientes, utilizar esa información para planificar sus procesos de mantenimiento vial. Dos, te va a permitir también establecer y recomendar a los gestores del Estado que dependiendo de esos horarios con inteligencia artificial, cuáles deberían ser las tarifas en tiempo real que deberían moverse a la hora de generar recaudación. Claro, eso es un proyecto que ya lo tenemos desarrollado tanto en software como en hardware, pero que obviamente depende de los reguladores su decisión de
implementarlo o no, pero que sin duda alguna lo ponemos a la orden para coayudar a gestiones más transparentes y más planificadas y organizadas que permitan avanzar. Pero lo Pero más importante, Leomar, es que si no me equivoco, es un proceso o una adopción de una tecnología que ha sido pioneros en esto. Me atrevería a decir que son muy pocos los que en la región ya han desarrollado este tipo de tecnología. solamente en México y en Brasil se está operando este tipo de tecnologías similares. Y en Venezuela existía o existen competidores en el mercado que trabajan con el tema de las unidades recaudadoras automatizadas o peajes automatizados. Nosotros estamos hablando de un concepto superior, Superior. que es el concepto de lo inteligente. Y no inteligente porque efectivamente hay seres humanos talentosos y brillantes en los modelos de gestión que dan valor agregado en la dirección, sino inteligente por la incorporación de la tecnología y toda la gestión de los cruces y variables que te dan el software que hemos desarrollado para poderlo gestionar. Entonces, eso, por supuesto, nos llena de mucha satisfacción porque ya no es algo que te estoy diciendo que está sucediendo, que va a suceder, ya está implementándose. Pero por ejemplo, en el mismo sector transporte, nosotros desarrollamos una aplicación que ya está operando en varias ciudades del país que permite lo que en otras partes del mundo es normal, que tú te paras en una vía pública y tú cancelas con un código QR o cancelas el parquímetro o un servicio vale parking con ubicación o geolocalización directa con tu aplicación, o que tú puedas mandar el de vale parking pero con tu propia aplicación a que se lleve el vehículo y le haga de repente un servicio de mecánica ligera, de cambio de aceite o de lavado del vehículo. Eso ya lo hemos puesto en servicio a la disposición del país y a la disposición del público en general. Entonces, digamos que en el sector transporte hay muchas oportunidades para coayudar a dos elementos clave, a los clientes, llámese instituciones públicas o instituciones privadas, pero privilegiando que la experiencia que nuestros usuarios o los usuarios de Cliente nuestros final. clientes tengan la mayor satisfacción en cuanto a estrechar esa comunicación y velocidad de respuesta. Sobre todo, lo más interesante de lo que nos acaba de describir, Leomar, es la concepción de la tecnología con un impacto social, Claro. porque usualmente cometemos el error de entender que la innovación es solamente la adopción de tecnología. No. ¿Cómo perciben ustedes la innovación en la corporación Benpath? La innovación forma parte del ADN, pero no por un fin en sí mismo, sino que es una consecuencia del proceso de investigación y desarrollo cuando vamos identificando oportunidades de negocio o para solidificar, consolidar o expandir las que ya están funcionando. Eso tiene una base también desde el punto de vista teórico. Hay un economista, premio Nobel de Economía, que se llama John Ackerlof, que desarrolló por una teoría que le permitió ganarse el premio que se llama Animal Spirit, o sea, espíritus animales, y en la que basa fundamentalmente todo su análisis del comportamiento de la economía a nivel global desde la lógica de la psicología, desde quienes participan como actores económicos. Y hay varios espíritus, el tema de la confianza, la historia, la cultura, etc. La tecnología debe ser, a nuestro criterio, modesto criterio, concebida como herramientas que permitan a quienes la usan poder satisfacer sus necesidades independiente al espíritu por el que movilice o al espíritu que le influya en su comportamiento social natural. Entonces, de esa lógica, nosotros, por ejemplo, cuando tú investigas y desarrollas sobre cómo generar una solución, me consigo y me dices, mira, tengo este problema, se me paran 500 carros en la calle todo el día, entonces hay unos compañeros que están en la calle, dame para el refresco, dame $5 aquí, dame 20 bolívares, yo te cuido el carro y dijimos, bueno, pero ya va, porque algo que funciona en el mundo no poderlo poner a Venezuela como funciona el primer mundo, porque no lo merecemos y tenemos la capacidad del talento. Vamos a incorporar a todos esos compañeros ya con una seguridad social, lo hacemos socios operativos en la ejecución del servicio aguas abajo, sí, con una identidad, con una visión, con una cultura. Lo mismo pasa cuando el tema de las unidades recaudadoras, sectores que están vinculantes. Entonces, es decir, Sectores que están aislados que porque están en unas zonas muy claro, complejas, porque tú ¿no? involucras no solamente a los técnicos, a los trabajadores, a los proveedores, a la economía local en tu proceso de desarrollo y de servicio. ¿Por qué? Porque hay otro principio que privilegia nuestro accionar en el tema del ADN, que es la localización. Pensar global, pero actuar localmente. Y localmente ya no solamente se refiere al territorio donde estés operando tu negocio,
sino también se refiere al segmento, cómo se comporta. Porque hoy lo global te permite entender que puedes actuar localmente, en el caso nuestro, a través de parquímetros o a través de una solución tecnológica que prestamos a una unidad recaudadora, a un ente sector público, pero eso lleva un elemento transversal de comunicación y de incorporar todos los actores, y ahí es donde innova. La misión y nuestro trabajo es que cada cosa que hagamos en el campo de la tecnología, de los servicios o en el campo de las otras unidades de negocio, innove y sea distinto a lo que aquí había hecho o se venía haciendo. Es incorporar lo mejor de las experiencias en los modelos de gestión con la mejor tecnología disponible, hecha en casa y la que no, por razones de patente no se puede producir porque ya obedece a desarrollos de otras empresas tecnológicas del mundo, incorporarla, pero innovar es todo. Pero innovar implica investigar, desarrollar, comprender tu entorno. Era como esto que decía Kissinger cuando empezó a hablar de la realidad de cómo entender la China de Deng Xiaoping o de Mao y cómo no podía verse lo que estaba sucediendo en China desde la óptica norteamericana y cómo los chinos no podían ver a los norteamericanos de la óptica china. Es decir, hoy Venezuela, desde esa lógica, cuando rompes la miopía, te obliga dentro de tu contexto, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra realidad, de nuestro gentilicio y de las oportunidades que se han abierto en el campo no petrolero para desarrollar soluciones a través de productos o servicios. Innovar implica que todo lo que hagas debe ser distinto y funcional. Y si no es distinto lo que funciona, que funcione mejor, que funcione con calidad. Y es involucrar tecnología con valor de gestión humana y todos los actores que puedan ayudarte o coayudarte a que lo que hagas funcione y se haga bien. Eso es innovar. Hay quienes dicen, en ese contexto de cómo tú percibes la innovación, que la tecnología es el eje transversal Claro, una para el herramienta. desarrollo de las zonas económicas especiales. ¿Cómo tú percibes ese proyecto de las zonas económicas especiales? Bueno, fíjate, precisamente con ese tema de la lectura que te decía referencia o de la cita sobre la visión De China. de China, Exacto. fíjate que cuando Deng Xiaoping en China hace el golpe de timón y utiliza la frase o la frase más icónica de ese golpe de timón, que es mucho más profundo en el carácter ideológico, político, económico, técnico, pero la frase que resume dice, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Entonces, desde esa lógica, lo importante que ellos hicieron en su desarrollo fue cuando tomaron varias zonas de territorio que tenían potencialidades y generaron regulaciones económicas, fiscales, tributarias, de desarrollo que permitieron que emergiera y que se desarrollaran y se emprendieran empresas en todas las áreas transversales de la economía. Y eso llevó en un plazo de 50 años a China a convertirse en la segunda potencia económica de la orbe terrestre. Desde esa experiencia, cuando el Estado Nacional, cuando el Ejecutivo Nacional, tratando de innovar en esos procesos, como generar desarrollo económico aguas abajo, economía productiva real, nos convoca a los empresarios para que nos insertemos en esos ejemplos, en esas semillas de desarrollo que es las zonas económicas especiales del país. Y te hermana a esas zonas económicas especiales del país con las zonas económicas especiales que tuvieron éxito y que hoy son referentes del desarrollo de primer mundo Como en todos los Shanghái, por ámbitos como ejemplo. Shanghái, Shenzhen, Shandong, etc. Entonces, eso te da una alta motivación a tomar ese elemento y incorporarte en el territorio. Es decir, meternos, trabajar y también cómo apalancarnos de todas las oportunidades que se nos generan en términos de regulaciones, en temas de financiamiento, en temas de mercado, para primero generar valor agregado nacional para satisfacer, en primer lugar, las necesidades de nuestra población, las necesidades de nuestros clientes, las necesidades, y cuando me refiero a nuestros clientes, tanto en el sector público como el sector privado, pero también de nuestros usuarios, que también son nuestros clientes finales, el B2C o el B2B. Es decir, y con eso poder satisfacer todo el país, pero además permitir exportar conocimiento, tecnología, porque además para que ellas funcionen de manera espectacular o explosiva en lo positivo, requieres de la tecnología, requieres de la innovación para optimizar y hacer más eficientes tus procesos. Y ya eso se empieza a ver. Empieza el proceso de que todos vayamos comprendiendo cómo nos integramos, cómo nos aliamos, ¿Cómo descubrimos oportunidades? cómo descubrir oportunidades, porque
lo que hemos emprendido en todos estos procesos del país hoy es que, ¿qué nos pone de acuerdo y en qué no nos pone de acuerdo? Pero tú te consigues que en esa lectura la mayoría de la sociedad, los empresarios, del Estado, tenemos un 91%, 92% de coincidencia en las que estamos de acuerdo. En las zonas económicas especiales es un campo de oportunidad extraordinario en el cual insertarnos y en el cual generar procesos de desarrollo, de innovación, de productos y servicios para satisfacer las necesidades de nuestro país, pero también para exportar, para generar conocimiento y valor agregado. Yo te digo, Carlos, y perdóname que hable en primera persona, pero digamos nosotros como equipo, todos los accionistas, nuestros colaboradores, observamos en el país la próxima década de oro. ¿Por qué? Porque si se supera lo que algunos actores económicos, que la mayoría anda en este sentimiento, en esta onda, digamos decir, habiendo superado la miopía, ver todas las oportunidades que se están creciendo y sobre todo jóvenes empresarios, nos va a permitir tomarlas en el buen sentido para apalancar todas las operaciones que estemos haciendo en el país. Y eso indudablemente el mayor beneficiario va a ser la población. La población. Se permite recaudar más impuestos, se genera valor agregado, se satisface producción nacional, se optimizan los procesos, son más transparentes, nos permite el desarrollo de la economía de servicios y ahí hay una gran oportunidad. ¿Por qué Venezuela no puede tener su Silicon Valley, por ejemplo? ¿Por qué Venezuela no puede en una de estas zonas económicas especiales, sea la de Carabobo, sea la de Paraguaná, sea la de Margarita, que tener un hub tecnológico que permita a los empresarios que participamos de estas áreas, tanto el sector público como el sector privado, porque hoy todo va de la mano, todo es conjunto, todo es aliado para sacar el país hacia adelante? ¿Por qué no tener un hub de desarrollo de tecnología? Ya hay en el país otras experiencias de aplicaciones y desarrollo tecnológico importantes que están Muy llevando importante. a otros campos. Sobre todo, Leomar, entendiendo que las zonas económicas especiales es un plan inteligente, como tú lo acabas de describir, que necesita el acompañamiento del sector privado, pero que al final sus beneficios también llegan a la población en Pues general, claro, ¿no? claro, porque cuando el Estado te convoca y genera en unas áreas específicas, o sea, unas áreas territoriales que tienen un conjunto de beneficios en términos de acceso al mar, acceso a vías de comunicación, servicios públicos, le generas regulaciones fiscales, tributarias o laborales especiales, etcétera, te permite que tú dentro de esas zonas empieces a construir y se empiezan a desarrollar hubs en todas las áreas: petroquímico, agroindustrial, economía de servicios, que es tecnología, que es textil, que es de múltiples sectores, manufactureros, de todas, incluso hasta bancarios. Porque cuando hoy decíamos, bueno, porque, había una discusión, yo había leído alguna entrevista, no recuerdo de qué vocero o de qué actor importante del país, en la que hacía referencia, bueno, ¿por qué Margarita no puede ser también un hub financiero si tiene condiciones fiscales especiales y una ubicación geográfica privilegiada? Por ejemplo, O o un hub Paraguay, logístico, o un por hub ejemplo. logístico como puede ser Puerto Cabello, como lo puede ser Paraguaná, con unas cantidades de consideraciones. Entonces ya tú empiezas a ver cómo en algunas de estas zonas empiezan a salir señales, experimentos, desarrollos tecnológicos, industriales, inmobiliarios, turísticos, de servicios, agroalimentarios, apalancándose de esas facilidades para poder acelerar el proceso de crecimiento del país. Tú tienes ya varios trimestres del país en crecimiento consecutivo positivo y además tienes la compresión y la superación del paradigma y empiezas a trabajar en un nuevo paradigma de gestión de negocios, pero también en gestión de productividad. Porque antes las empresas agarraban sus mayores beneficios y bueno, se colocaba en una cuenta fuera, en la bolsa, en propiedades fuera del exterior. Hoy no, Carlos. La mayoría de los empresarios que yo conozco, honestos, trabajadores, estamos en otra onda. Todos los pocos o muchos o medianos beneficios que podamos obtener como consecuencia de nuestra actividad empresarial o económica lo estamos reinvirtiendo en el país. No solo, Comprometidos con Venezuela. pero Es una totalmente. visión totalmente Total, diferente. total, no es una enajenación del empresariado que está emergiendo en el país. Por el contrario, es un renacimiento de una visión nacional de cómo construir riqueza, de cómo construir prosperidad y producción a partir de lo mejores que podamos traer de los procesos en tecnología, sistemas, innovación, etcétera. Y eso pasa porque las reinversiones que se están haciendo no solamente para ampliar y consolidar las unidades de negocio que estén operativas, sino para entrar en otras áreas de la economía en las que pudiera ser disímiles en la una con la otra,
pero que se te abrió o se te presentó la oportunidad o la identificaste y la buscaste y lo hiciste bien y empiezas a establecer también algo que se había perdido en esa miopía a la que te hacía referencia al principio, que es la visión de largo plazo, la planificación de largo plazo. En este país se ha llegado a hablar de que no podemos planificar o que la No, planificación tenía que ser de 3 meses. Yo creo que es eso no necesario es cierto. recobrar esa teoría de una planificación a largo plazo, ¿no? Claro, es que eso no es, es que, Minimizar lo que algunos llaman la inmediatez, ¿no? pero eso pasa, y fíjate lo contradictorio, que tecnología es inmediatez, pero lo que te genera el valor agregado diferenciador es la voluntad. Entonces, desde esa lógica, cuando tú permites y visualizas todas tus escenas, y te puedo poner varios ejemplos de casos de negocios en el mundo que han funcionado. Por ejemplo, en México, el grupo Xcaret empezaron a administrar unos parques y unas áreas acuíferas importantes y luego desarrollaron unos emporios de turismo y de desarrollo económico Diversificaron de lo más ellos. importante de México. Entonces, ¿cuál es la orientación que estamos teniendo las empresas? Empezar a retomar los desarrollos y diversificación de nuestras cadenas de producción en cada una de nuestras unidades de producción. Es decir, si tú vas a fabricar zapatos o vas a vender zapatos, claro, más barato te puede salir, te fuiste a China, y le pusiste tu marca y lo trajiste. Pero eso ahí no está generando valor agregado. Pero cuando tú empiezas a ver ya empresarios que empiezan a fabricar el zapato, montan la fábrica que genera el hilo que necesita el zapato, pero también empiezas a la tecnología que te permite la gestión de la fabricación de ese producto y le incorporas entonces también como la materia prima que generas acá. Nosotros tenemos una gran oportunidad de oro. Hoy, o más reciente ayer, el gobierno federal de los Estados Unidos aprobó una línea de financiamiento de 52.000 millones de dólares para que las empresas norteamericanas, Intel, Microsoft, Apple, etcétera, empiecen a competir en el mercado de semiconductores para competirle a China. Nosotros tenemos cobalto, nosotros tenemos elementos para producir semiconductores, nosotros tenemos materia prima. Hay Entonces, quienes dicen que Venezuela lo tiene todo. todo, pero requiere visualizar del lado del sector empresarial algo importante, que es la certeza y el compromiso con el país. Entonces puede ser muy retórico compromiso con el país. No, pero eso se demuestra con la voluntad. Es decir, cuando tú estás desarrollando tu pequeña, mediana unidad de negocio o ellos se transforman como consecuencia de la constancia, el esfuerzo y el sacrificio en una gran unidad de negocios que puede tener un impacto importante incluso en el PIB nacional y tú empiezas a desarrollar las cadenas que están involucradas en ese proceso con tecnología, con visión de país, con visión de certidumbre, de certeza, a que puede durar 10, 15, 20 años y se aguanta y se hace lo que tenemos que hacer, ¿por qué no hacerlo? Ya hoy tú empiezas a ver, te puedo contar sin nombrar varias referencias de compañeros, de empresarios o de colegas que están haciendo unas inversiones importantes y unos desarrollos en el sector agroalimentario, por ejemplo, en el sector manufacturero y sus En el proyectos son sector tecnológico, tecnológicos, pero son con una visión de futuro, una pero visión una amplia. visión de 15, 20 y 30 años de desarrollo. Y ya te empiezan a decir, eso antes se perdía. Incluso que hasta un joven empresario, como en mi caso, te diga, no, yo estoy hablando de desarrollo en sistemas de tecnología y servicios a 15, 20 años, diciendo, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Está apostando a la Venezuela a 20, 30 años? Pues claro, es que está a la vista. El que no lo ve es porque es un miope. Miopía. Con el perdón de los que tienen miopía. Leomar, en ese contexto, para ti, ¿qué se necesita hoy en día para que una empresa pueda incursionar positivamente en el mercado venezolano? Investigación, desarrollo, obviamente innovación, pero comprender el entorno, comprender nuestra realidad, poder identificar de qué cosas somos capaces, desarrollar el espíritu de alianza. Ahorita no hay nadie que tenga un monopolio en sectores económicos. Todos necesitamos de algo o de alguien o de otro que te acompañe, que te apalanque, que te apoye, que complemente todo lo que tú vas encadenando y vas desarrollando. Y ahí es donde está la gran oportunidad. Tener voluntad, voluntad de innovar, de desarrollar, de planificar, de organizarte y sobre eso ir identificando todo lo que va pasando. Porque en un mundo de hoy tan interconectado, han movido, donde cada minuto parece una hora y donde una hora puede parecer una eternidad, hay un constante cambio, hay una constante transformación. Entonces te obliga a estar investigando, analizando. Entonces, pensar y actuar. Agilidad. Es pensar y actuar, Agilidad también. entender, identificar. Y si algo no está funcionando, bueno, y si toca bajar en la Santa María, bájala, pero ¿cómo optimizas esos recursos que ahorraste en esto y lo inviertes en desarrollar otra cosa que pueda construir y te apalancas de tecnología, innovas y te sale bien y funciona? Pero no se sale bien por jugar a la suerte.
Te doy un ejemplo. Hay algunos sectores en la sociedad que en los últimos años, bueno, llegó alguien y desarrolló, por ejemplo, un concepto de un restaurante con comida mediterránea de última tendencia. Entonces, otros por imitación que no hicieron la investigación de mercado, de segmento o de nicho que hizo él, que salió primero y le fue exitoso y los otros no y cerraron, es porque no están desarrollando un principio básico en la metodología económico-financiera, que es investigar, que es analizar, comprender el entorno macroeconómico, microeconómico, analizar tu competencia, cosas elementales. Y sobre eso, voy a ser un repetidor que puedo fracasar o puedo innovar y sobrevivir y subsistir en 20, 30 o 50 años. ¿Qué hicieron las grandes tecnológicas del mundo? Fueron disruptivos, innovaron y aún así fueron transformándose Pero todas basadas en un permanente, proceso de pero todos basados investigación. en procesos de investigación y desarrollo. Interesante. Entonces, todos a los que estamos en el país, claro, uno no es una autoridad para darles consejos a nadie, ¿no? Pero en lo que en la modesta experiencia uno puede aportar al debate nacional y le pueda servir a otros compañeros emprendedores, pequeños, medianos y grandes empresarios, como alguna idea para pensar a la hora de invertir y desarrollar en Venezuela, como te lo venía diciendo, es primero tener obviamente voluntad, certeza, decían otros, calma y cordura, certeza, visión de planificación de largo plazo, pero sobre todo un sentido agudo de hacer investigación y desarrollo. Es decir, retomar las metodologías de crecimiento, desarrollo e investigación que te van a permitir identificar oportunidades de negocios que te van a permitir, porque el objetivo final no es otra cosa que generar soluciones y solventar y atender las necesidades de tus clientes y de tus usuarios y del mercado. Y las necesidades hoy son infinitas. Por lo tanto, las oportunidades son infinitas. Entonces, de esa lógica, para ir con la visión de la tecnología como herramienta, la tecnología no niega al factor humano, todo lo contrario, facilita Y lo integran. y lo integra. Exactamente. En ese contexto, Leomar, para ti, ¿qué es el futuro? El hoy, el futuro es ya. Porque decía alguien, difícil es predecir y más difícil es predecir el futuro. La única forma de que tú puedas, que lo que visualizas como futuro y de lo que puedas oler o intuir o tener elementos de carácter técnico, científico, de indicadores que te permiten dibujar un escenario, que al final es eso, un escenario que puedes vislumbrar un futuro, es en lo que tú hagas en tu ahora, en tu ya. Cómo vas construyendo tu visión de desarrollo que tengas como empresario, como persona, como padre, como familia, y vas construyendo eso. Es como cuando uno tiene un hijo. Cuando uno tiene un hijo, uno visualiza, él tiene que ir al colegio, tiene que ir al liceo o al high school, o tiene que ir a la universidad, pero ¿con qué fin? ¿Qué se desarrolla? ¿Cuál es su instinto? ¿Es hacia el deporte? ¿Es hacia las ciencias naturales? ¿Es hacia las ciencias exactas? ¿Es hacia el tema humanístico? Es igual en una empresa y el futuro es así. Cómo tú visualizas a tu hijo es lo que hagas con tu hijo hoy. Y las empresas son hijos nuestros. Y entonces, como tú visualices, así será él, porque tú le vas a brindar todas las herramientas para hacerlo. Entonces, el futuro de Venezuela me parece que es espectacular. Es espectacular porque independientemente a la discusión política, que es otra, Hay que apartar ese discurso político. hay, como te dije, qué nos une. Y las coincidencias, cuando soñamos un país y lo dibujamos como un mapa, todos coincidimos en una cantidad de elementos y que sobre eso podemos avanzar. Y por lo tanto, el futuro que veo yo, un futuro de desarrollo, un futuro de crecimiento, un futuro que necesita mucha constancia, esfuerzo, sacrificio. Como bien sabe, la planificación no es lineal. Uno no planifica en una situación objetivo o una situación inicial y una situación objetivo y es directamente proporcional. Es variante. Hay que aprender del fracaso, del error, no frustrarse. Cómo te caes, te levantas y aprendes del error. Y La cómo mayoría de los incluso un fracaso puede convertirse en en un un gran éxito y, aprendizaje, ¿no? y un gran aprendizaje que al final te va a llevar a un gran éxito. A lo largo de toda la entrevista hemos hablado de oportunidades, hemos hablado de ampliar esa visión. Incluso tú lo has dicho claramente. Como empresario tenemos un reto y es
eliminar esa miopía, ¿no? Ese foco que a veces le Y ponemos, si tienes miopía, opérate la vista o colócate lente, ve al oftalmólogo, pero hay que superarlo. hay que superarlo. En ese contexto, ¿cómo ves tú el tema de la marca país y qué podemos hacer nosotros como empresarios para promover la marca país? La mejor forma de promover la marca país es hacer país diario con que lo que estemos involucrados lo hagamos bien. Y cómo involucrar el valor de la venezolanidad del buen venezolano en toda y cada una de las cosas que hagamos. Cuando se habla hoy de cómo se incrementa y cómo se generan incentivos, se apalancan o se promueven para generar exportaciones no tradicionales, lo que te hablaba al principio de lo que visualizamos como la década de oro para el sector no petrolero venezolano, economía de servicio, agroindustria, etcétera, 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 es porque en el fondo todo eso está enlazado a cómo empezar a decirle al mundo esto es hecho en Venezuela. Así como nos conocen por petróleo, ahora por gas, hay otros elementos que van vinculados o por minerales, cómo empiezan a decir esto es hecho en Venezuela, este software es desarrollado por unos venezolanos, esta aplicación es desarrollada por unos venezolanos, Este café es de este Venezuela. café es de Venezuela, este banco es venezolano, esta empresa de alimentos es venezolano, esta industria es venezolana. Y venezolano en el campo de lo privado y de lo público, es todo un espíritu. Entonces digamos que Venezuela como un todo nos agrupa, como un todo nos convoca a involucrar y a comunicarlo permanentemente. Por ejemplo, a muchos, tú ves, los que participan o los usuarios o clientes que han vivido nuestras experiencias del campo turístico, lo que hacen es enamorarse del país y cómo la cultura, cómo el que te recibe no solamente es el alma llanera o cómo te comes un pastel de chucho en el desayuno, que la gente normalmente está acostumbrada a un desayuno internacional, empiezas a involucrarlo con el concepto de Venezuela y con el concepto del país. Es lo que hizo Grupo Escaré en México. Cuando tú haces el símil en lo que es la península de Yucatán y vas a esa zona de desarrollo turístico, Escaré es igual a México porque involucraron en su experiencia toda la marca del país y toda la cultura del país. Lo mismo tenemos que hacer a los venezolanos, el ser vino tinto, en nuestro fútbol, nuestro béisbol, y no solamente en el discurso, sino en el hacer diario de la comunicación, de marketing o de la comunicación corporativa que vamos desarrollando con cada uno de nuestros productos y servicios. De manera tal que decir la importancia de promover o afianzar la marca país, más que importante, es trascendental, es vital, porque Venezuela está llamada a ser, sin duda alguna, un gran polo de desarrollo económico, social y de referencia para América Latina y el mundo. Y hoy cuando tú ves quienes promueven desde el Instituto Marca País, gente joven, gente capacitada, preparada, que le está diciendo al mundo que Venezuela es mucho más que todo lo que en lo malo puedan decir. Aquí todos los días vemos gente que trabaja con esfuerzo y sacrificio. Y ese elemento de la venezolanidad es clave comunicarlo porque es hacer las cosas bien y mejor y que lo que tenemos bien y mejor pueden servir de ejemplo para cualquiera en el mundo, bien sea para nosotros vender nuestros productos o servicios, bien sea como referencia metodológica o de imagen para imitar algo de lo hecho en casa. Pudiésemos decir que es un compromiso que tenemos los empresarios venezolanos, Total, promover el tema de la marca país. Bueno, ya para cerrar la entrevista, quisiera que aprovechara la cámara para que como empresario envíes un mensaje, cómo percibes tú el tema de las inversiones para Venezuela, porque siento que, y lo hemos insistido en esto, hay que derrumbar una matriz de opinión negativa que se dice, bueno, no hay seguridad jurídica, en Venezuela no se puede invertir. Y por el otro lado, nosotros lo hemos dicho, en la Venezuela de verdad, conocemos casos de éxitos de empresarios que están apostando el todo por el todo en nuestro país. Venezuela tiene todas las características para ser un gran polo de desarrollo. Hoy, los empresarios que estamos involucrados en diversos niveles en las ramas de productos y servicios, en nuestras economías o en los sectores en los que estamos participando o invirtiendo, estamos claros que nuestro objetivo es el desarrollo, aguas abajo, medio y alto de todo lo que estemos haciendo. Por lo tanto, lo que puedo yo invitar es, primero, a todos los compañeros que en el país nos hemos quedado con pie firme a seguir invirtiendo y trabajando, sosteniendo empleo y generando innovación y desarrollo en cada cosa que estemos haciendo. Sino los que quieran venir, que entiendan que el que está en su ámbito empresarial, lo que tiene que hacer es producir bienes y servicios de calidad, pagar sus impuestos, innovar, generar valor agregado de marca país y dedicarse a eso y no meterse en otra cosa que no sea
Eso es la mejor forma de coayudar sanamente a la sociedad y a los actores que participan de nuestra sociedad, del sector público, sector privado, de los sectores populares, de los sectores sociales, religiosos, políticos, etcétera, a que cada quien juegue su rol en un gran reloj, que debe ser un gran reloj suizo que apunte hacia adelante, que permita dar el salto adelante, que permita la prosperidad, la riqueza, la fortuna. Y que desde la fortuna vista no solamente desde el punto de vista material, sino también vista desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del bienestar que todos podamos sentir en cada una de las cosas. El llamado es simplemente a tener voluntad, certeza y muchas ganas de trabajar. Venezuela todo lo puede. Mira, Carlos, en ninguna parte del mundo, y eso te lo pueden decir cualquier venezolano pequeño, mediano, gran empresario que incluso se aventuró por las razones que tenga, respetables desde luego, las que tenga, de emigrar a otro país y de repente devolverse y decir, ay, en Venezuela, en ningún país del mundo, vamos a tener las oportunidades de generación de riqueza, de prosperidad, de estabilidad y crecimiento como nuestro propio país. Estamos bendecidos por Dios. Estamos bendecidos por Dios. Es preferible ser, como dicen, cabeza de ratón que cola de león. Y no porque el ratón sea malo, sino que permita que usted aquí en su país, usted crece, echa raíces, genera cultura, genera desarrollo y las posibilidades de crecimiento son infinitas. Y hoy, en Venezuela, vamos hacia adelante. Así En es. Venezuela estamos y en Venezuela nos quedamos. Bueno, muchísimas gracias, Leomar, por habernos acompañado y por haber compartido ese mensaje tan importante para empresarios, pero también para emprendedores, ampliar esa visión. Claro. Y bueno, estaremos atentos a las buenas noticias y a las sorpresas que nos trae próximamente la Vienen, corporación Benpass. vienen. 2024, 25, 26 va a ser de mucha expansión de Corporación Benpac. Bueno, y a todos ustedes estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestra próxima cita en Venezuela se abra.